Y les damos la bienvenida a este primer programa de Voces desde el Territorio, una iniciativa de Colombia más 20 del Espectador que empezará a emitirse por Noticias Caracol Ahora y en la que justamente daremos visibilidad a líderes, a lideresas y a todos los hechos que acontecen y atraviesan los territorios de nuestro país. Colombia más 20, recordemos, es la campaña periodística y pedagógica para el posconflicto del Espectador. Por eso vamos a saludar inmediatamente a Valentina Parada, una de las periodistas con quien vamos a hablar exactamente hoy de cómo es el aborto en medio del conflicto armado, a propósito del más reciente fallo de la Corte Constitucional que lo despenaliza hasta la semana 24. Hola Valentina, bienvenida y cuéntenos, ¿quiénes nos van a acompañar hoy en este diálogo? Hola Tatiana, buenos días. Saludamos a todos los usuarios que nos están viendo. Nosotras los saludamos desde la redacción de El Espectador. Estamos aquí con la abogada Lucía Hernández y con Remedios Uriana, que es trabajadora social, pero antes de presentárselas, quiero poner un poco en contexto la conversación que vamos a tener esta mañana. Por la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24, en Colombia más 20 del Espectador quisimos hacer un análisis profundo sobre lo que implica esta decisión en territorios de conflicto armado. En zonas como Buenaventura, Tumaco, bueno, toda la costa pacífica nariñense, Arauca, la región del Catatumbo, que han vivido el recrudecimiento de la guerra. Acceder a la interrupción voluntaria del embarazo supone muchos retos adicionales para las mujeres que viven en la ruralidad. Por eso esta mañana nos acompaña Lucía Hernández. Ella es abogada de Women's Link, es doctora en Derecho magíster en Derecho de la Universidad de los Andes, pero también tiene una especialización en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Ambiental. Women's Link es una de las organizaciones internacionales que tiene sede aquí en Colombia y que apoyó la despenalización del aborto ante la Corte Constitucional. Fue una de esas tantas organizaciones que hicieron parte. Y estamos también con Remedios Uriana. Ella es trabajadora social, ahorita es estudiante de la maestría en Relaciones Internacionales. Remedios es una mujer indígena wayú, lideresa, ha sido consultora en temas étnicos y en temas de género en organizaciones como ONU Mujeres y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Entonces vamos a arrancar con Lucía. Quisiera preguntarte, ¿cómo es percibido, cuáles son las barreras diferenciales que tienen las mujeres en contextos de ruralidad y en contextos de conflicto armado para acceder al aborto? Es decir, ya hemos hablado mucho de lo que supone para una mujer en Colombia acceder a este derecho, pero ¿cuáles son esas diferencias que tienen esas mujeres en la ruralidad en territorios que en muchos casos, como hablábamos en el artículo, hay zonas que están a 8, 9, 10 horas en lancha de la cabecera municipal? Gracias, Valentina, y un saludo para todos los usuarios y usuarias que nos escuchan en este momento. Una de las principales razones de los principales problemas que sufren las comunidades y poblaciones que viven en regiones del conflicto armado es que los servicios sociales del Estado son precarios o nulos. Y cuando estamos hablando de servicios sociales, en el caso específicamente de las mujeres y las niñas, estoy hablando de servicio de justicia. Entonces, debido a que el control está mayoritariamente por parte de los actores armados, entonces es poca la justicia que se dan por denuncias que se presentan. También por eso hay temor a presentar denuncias, porque el control lo hacen los actores armados, y por otro lado, entonces hay pocos o nulos servicios de salud. Entonces, a la hora cuando una mujer que ha sido víctima de violencia sexual, que tiene más probabilidad de serlo en estos contextos de violencia estructural, entonces, por un lado, se le exige que tiene que presentar una denuncia para poder acceder a un aborto seguro, y por otro lado, son pocos los prestadores de servicios de salud que hay. Entonces, se enfrenta a estas dos barreras: por un lado, altos índices de impunidad, y por otro lado, pocos prestadores de salud. Entonces, en últimas, y precisamente también por las barreras geográficas que enfrentan todos estos territorios, pues es difícil o imposible acceder muchas veces a abortos y servicios seguros. Desde Noticias Caracol Ahora, Tatiana Gordillo, le quiero preguntar cómo es percibido y entendido el cuerpo de las mujeres en ese contexto de guerra, como el que hemos vivido en Colombia desde ya hace más de 50 años. Pareciera que es un cuerpo de una mujer totalmente distinto al que vemos en las ciudades. Así es, Tatiana. En medio de la guerra, los cuerpos de las mujeres también son casi, por decirlo así, en términos jurídicos, de alguna manera, objetivos militares. Entonces, son objetivos de control también. Entonces, lo que buscan actores armados es imposibilitar que las mujeres tomen decisiones sobre sus cuerpos. En ese sentido, tanto son sometidas, por ejemplo, en muchos casos a abortos forzados. Hemos
digamos, este ha sido un flagelo del que el país tiene conocimiento, pero también se les impide, por ejemplo, acceder, digamos, cuando hay restricciones de movilidad u otra clase de restricciones por parte de estos actores armados, tanto legales como ilegales, pues se les impide acceder a prácticas seguras y poder decidir sobre sus cuerpos. Entonces, aquí, de nuevo, el cuerpo de las mujeres es un objetivo que quiere ser controlado a través de la violencia. Bueno, ahora vamos con Remedios, que como les comentaba es lideresa indígena Wayú de La Guajira. Yo quisiera, Remedios, que nos pongas un poco en contexto de cómo es vivir la sexualidad y qué significa la sexualidad para una mujer indígena en Colombia. Para nosotras las mujeres wayú es muy difícil hablar sobre la sexualidad al interior de las comunidades indígenas porque esto se ve como un tabú para los pueblos indígenas. Un poco el activismo mío es un poco como hablar abiertamente de la sexualidad, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas dentro de la comunidad porque es importante. De ahí queremos crear políticas públicas, lineamientos políticas, precisamente me uno a la lucha de las mujeres feministas, a las organizaciones internacionales que han venido visibilizando este tema, porque para nosotras como mujeres indígenas es fundamental hablar de estos temas que se han visto como un tabú al interior de los pueblos indígenas. Remedios, hablando de ese tema del aborto puntualmente, también quiero preguntarle sobre por qué es importante hablar de aborto seguro puntualmente en las comunidades indígenas. ¿Por qué es importante? Porque nosotros queremos bajar el nivel de la maternidad forzada, que queremos bajar el suicidio de las niñas indígenas que se han matado por culpa del embarazo, por violación sexual, por el incesto, por el matrimonio infantil. Entonces, para nosotros es muy importante como salir adelante a defender todas estas causas que están haciendo las mujeres feministas y las no feministas. Bueno, muchas gracias, Remedios. Hubo muchos datos bastante interesantes y que yo creo que es pertinente traer a colación, y es el alto índice, como usted lo decía, de mujeres y niñas que por acceder intentar un aborto de forma insegura pueden tener repercusiones en su salud o llevar en el peor de los escenarios al suicidio. En este momento, ustedes pueden ver en pantalla algunos gráficos que muestran cuál es ese índice de vulnerabilidad de las mujeres, el riesgo que tienen al intentar abortar a través de pastillas, de plantas medicinales en muchos casos, o muchas de ellas prefieren darse golpes o caídas pensando que esa puede ser una alternativa y digamos ante el desespero que eso supone. Hay un dato muy importante que nos daba Women's Link para el artículo, y es que al menos el 43% de las mujeres judicializadas o investigadas en este momento por la Fiscalía por el delito de aborto había sufrido en algún momento de su vida de algún tipo de violencia, de género, económica, sexual. ¿Cuál es ese escenario, Lucía? ¿Qué significa esa cifra y qué nos dice sobre todo? Bueno, lo que nos reflejan estas cifras son que las mujeres están siendo doblemente victimizadas. ¿Por qué? Por un lado, cuando denuncian haber sido víctimas de alguna violencia, pues si nos vamos a los datos de la Fiscalía General de la Nación y de los jueces penales en estos casos, pues el índice de condenas y de impulso de estos procesos pues es bastante nulo. Mientras que, por ejemplo, cuando muchas veces producto de estos círculos de violencias en los que se ven inmersas las mujeres, necesitan acceder a servicios de salud seguros, como es un aborto oportuno en condiciones seguras y salubres. Entonces, lejos de que el sistema de salud responda de manera oportuna, sin imponerles trabas ni barreras, lo que hace es denunciarlas. Entonces, digamos, es casi la mitad de las mujeres que han sido víctimas de alguna clase de violencia las que después son criminalizadas, y precisamente por esa criminalización, pues se enfrentan a la imposibilidad de acceder a un servicio seguro. Lucía, ya que menciona justamente esas barreras, hablemos de los retos que hay específicamente para aplicar la decisión de la Corte Constitucional en esos territorios cuya presencia estatal es prácticamente nula. Recordemos que hay zonas donde hay brigadas médicas prácticamente una o máximo 2 veces al año, lugares donde además la desinformación sobre los derechos sexuales y reproductivos es muy alta. ¿Cuáles son los retos en esos sitios específicos?
Digamos, el principal reto en este momento es que esta sentencia se conozca, que la conozcan los prestadores de servicios de salud en la ruralidad, que la conozcan también sobre todo las mujeres y las niñas más vulnerables, llegar esta información para ellas, que sepan que esta sentencia es de aplicación inmediata, que no les tienen que exigir requisitos. Por otro lado, los prestadores de servicios de salud ya tienen experiencia acumulada de casi 16 años de cómo actuar y cómo prestar estos servicios de manera segura. Recordemos que están los protocolos del Ministerio de Salud, también existen los protocolos de la OMS que son muy anteriores a esta sentencia. Entonces, en ese sentido, digamos, el reto es divulgar esto. Por otro lado, el reto también es tener un acceso, es que el Congreso, en efecto, haga su tarea y cumpla con lo que le ordenó la Corte, y es abordar esta situación y la salud sexual y reproductiva de manera preventiva e integral. Es decir, cómo vamos a ampliar el acceso a anticonceptivos, cómo vamos a brindar mayor educación sexual, de modo que se reduzcan los embarazos no deseados, y cómo reducimos las muertes maternas productos de embarazos no deseados y complicaciones por abortos inseguros. Bueno, para continuar hablando del tema de los obstáculos a los que se enfrentan estas mujeres en la ruralidad, yo me quiero referir ahora a Remedios sobre un dato muy importante que nos dio para el artículo, y es una denuncia en la que usted nos cuenta que se ha visto ocasiones en las que hay mujeres que están dentro de las 3 causales, bueno, estaban dentro de las 3 causales permitidas antes del fallo de la Corte Constitucional para abortar, y en esos centros médicos a los que acudían muchas veces los médicos les decían que necesitaban autorización de esas autoridades indígenas, del gobernador indígena, de esas figuras autoritarias al nivel de los resguardos y demás, que casi siempre son hombres, de hecho. ¿Cómo es esa situación y por qué eso es preocupante para el acceso al derecho de las mujeres indígenas para abortar? Por supuesto que es preocupante para las mujeres indígenas, no solamente el pueblo wayú, sino todos los pueblos indígenas. Sí pasa en la actualidad que hay que pedir permiso a la autoridad indígena para que una niña, sobre todo las niñas, que puedan acceder al aborto, ¿cierto? Un poco con eso no estamos de acuerdo. Algunas mujeres que somos feministas, que somos activistas, no acogemos a eso, porque primero está su decisión como niña, como mujer, y también sus derechos, ¿no? Sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Creo que es muy importante que el Estado colombiano trabaje conjuntamente con las autoridades indígenas y con las organizaciones indígenas para que haya una apropiación de los derechos propios y también los derechos que son de la cultura occidental. Tiene que haber una armonización, un equilibrio sobre estos temas para que nosotras podamos hablar. No tener que pedir permiso, digamos, a personas que no tienen que ver con el tema de la salud, Remedios, pero hay un tema que no puede pasarse por alto, y es el impacto psicológico que tiene para una mujer abortar. Ninguna mujer en Colombia, sea o no sea indígena, seguramente desearía pasar por este tipo de procedimientos. ¿Cómo abordar todo este tema de la salud mental que deja para una mujer, especialmente indígena, interrumpir su embarazo en un contexto tan patriarcal y conservador, en medio de todas sus tradiciones y esas presiones que eso le genera? Por supuesto, yo creo que Colombia tiene un reto que tiene que reconocer los derechos individuales que tenemos nosotras como mujeres indígenas, ¿cierto? Como ciudadanas. Y esos derechos individuales se tienen que articular a los derechos colectivos para que pueda haber esa implementación de las políticas públicas en los territorios. El impacto de los subsidios también ha sido muy grande. Por ejemplo, en mi comunidad en el 2015, 2014, se suicidó una niña, ¿cierto? Era compañera de mi hija en ese momento, porque no tuvo la oportunidad, no conoce la sentencia, no sabe cuáles son sus derechos, ¿cierto? Yo creo que la información, como decía Lucía, esto tiene que llegar a los territorios para las mujeres en la ruralidad. Y este es un reto también para las organizaciones indígenas, colocarla en la agenda propia de nosotras y nosotros. Bueno, antes de cerrar el espacio, yo quiero hacer unas preguntas finales. Hemos hablado de los obstáculos y de lo que supone para una mujer en la ruralidad poder acceder a cualquier procedimiento de salud. Digamos, con este fallo, con la despenalización del aborto por la Corte Constitucional, se abren muchos espacios, seguramente también muchas preguntas, pero yo quiero preguntarte, Lucía,
cómo hacer que el Estado llegue a esos territorios para cumplir ese derecho de las mujeres, esas mujeres que de pronto no pueden llegar hasta una cabecera municipal para buscar un método de planificación o que seguramente se les dificulta también llegar hasta una cabecera municipal a buscar un centro de salud donde le practiquen el aborto. ¿Cuál es ese reto que tiene ahora el Estado de llegar a esos territorios? ¿Cómo podríamos explicarlo y qué se puede hacer? Ok, perfecto. Digamos que en nuestra carta política, en la Constitución, tenemos una figura muy importante que es la descentralización. ¿Eso qué quiere decir? Que las autoridades locales pues deberían tener presupuesto precisamente para esto, digamos, destinado para que haya un rubro en materia de salud donde haya divulgación, donde hayan campañas preventivas, donde el acceso a la salud sexual y reproductiva sea más amplia y sea integral. Entonces, ese es un reto, digamos, que esto deje de estar en el papel y que en efecto las personas y sobre todo aquellas más vulnerables, pues tengan acceso a través de sus autoridades más cercanas, entonces sus autoridades municipales, sus autoridades locales. Y para Remedios también finalizando, ¿cómo llegar a esas autoridades indígenas, cómo llegar a esos resguardos, a intentar hacer pedagogía cuando sabemos que en muchas comunidades se ven, digamos, estas decisiones como parte de la medicina occidental y de pronto no como parte de la medicina tradicional o de la cultura propia de las comunidades indígenas en Colombia? Por lo que decía anteriormente, creo que es importante hacer equilibrio con las prácticas ancestrales que nosotras hacemos como pueblo indígena. Por ejemplo, en el pueblo wayú hacemos una práctica que se llama el encierro. El encierro tiene que ver con el cuidado de la niña cuando le llega su primera menstruación, entre un aislamiento, recibe comida a dieta, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, esta sentencia o la sentencia que tiene que ver con los derechos de las mujeres se tiene que articular a estas prácticas o saberes ancestrales que nosotras tenemos como mujeres indígenas, y así es más fácil hablarle a las autoridades indígenas por medio de esta práctica ancestral que nosotros tenemos. Bueno, Remedios, muchísimas gracias. Yo creo que quedan muy claros los obstáculos y los retos que tiene ahora el Estado para aplicar esa decisión de la Corte Constitucional en esos territorios. Este fue el primer espacio de Voces desde el Territorio en Noticias Caracol Ahora. Esperamos que ustedes se puedan conectar a los otros debates y diversas conversaciones que tendremos sobre otros temas relacionados con la implementación del acuerdo de paz y el recrudecimiento del conflicto, que creo que es una realidad que no podemos negar. Les agradecemos mucho a todos los usuarios que se conectaron con nosotros.